Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí donde se encuentren. Hi everyone. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Les saludo desde Longyearbyen, en la isla de Svalbard, muy cerquita del Polo Norte, en el Círculo Polar Ártico. I say hi to all of you from Longyearbyen in Svalbard, very close to the North Pole in the Arctic Circle. Quería hacer un poco de transmisión afuera para que pudieran ver un poco alrededor, pero la verdad es que hace mucho frío. No hace el frío que yo esperaba. Y tampoco se ven auroras boreales porque todavía no llegó. Creo que dicen que puede ser más tarde. Así que bueno, si llega a ver, les muestro. So I wanted to do a part of the transmission outside, but actually it's really cold and it's impossible. It's not that cold as I expected for today. So it's nice, but not good for the computer outside. And I wanted to show you the northern lights, the auroras, but actually you cannot see them. I was waiting for them, but they say that it might be later. So, bueno, y voy a estar acá 3 días. Son mis 3 días de oscuridad, claramente, para empezar el nuevo mundo, porque el sol vuelve a salir en esta zona a partir del 8 de marzo, ¿sí? Entonces, es todo el tiempo de noche ahora mismo. Y son mis 3 días de oscuridad. So these are my, I'm going to be here 3 days, and these are my 3 days of darkness, because the sun comes back in this region in March 8th. So it's all the time is night. So, well, it's confusing. So it's the 3 days of night before everything new starts. Bueno, bueno, quería unirlos a todos aquí hoy, porque la idea es que podamos entre todos formar este eje que vamos a anclar aquí en este lugar, y podamos todos estar en conexión y resonar con lo que vamos a hacer, lo que vamos a trabajar a partir de hoy en esta zona del planeta, que es fundamental para la tarea que vamos a realizar en Egipto. So I wanted to gather all of you here today because the task that I am supposed to do here is very important for what we are going to do in Egypt. So that's why I wanted to share with you the energy of this place, and so we could all get together in vibration for this task, and to hold what we are going to do from this night and tomorrow.
Bueno, la tarea obviamente la íbamos a hacer hoy, pero no pude volar. Recién llegué esta tarde. Entonces, al final tuve que pasar la excursión al lugar donde iba a ir para mañana, ¿sí? Pero es perfecto porque así el día de hoy, que es el día portal 2.2, estamos todos unidos, conectados en esta energía y ya mañana simplemente tengo que entregarla. So I was supposed to do the task for today, but my flight, well, I had problems with the flight and I arrived just today in the afternoon. So but anyway, this is perfect because it's good that we work first all together this. So tomorrow when I go to the place to do the activation, I already have all the support and the energy of all together. Bueno, vamos entonces, les voy a explicar un poco dónde estoy, por qué estoy acá y qué es lo que vine a hacer y por qué es importante esto dentro de nuestra tarea de febrero. So I will explain a little bit of where I am right now, why it's important for me to be here, and why it's important. What are we going to do here, and what is the importance of doing this before our important gathering in February? Bueno, en primer lugar, para ubicarlos, me encuentro en un territorio perteneciente a Noruega, pero es un territorio autónomo perteneciente a Noruega, que está al norte de Escandinavia, al norte de Noruega, muy cerquita de Groenlandia, al norte de Groenlandia, a unos 500 kilómetros del Polo Norte. Es una isla que se llama Svalbard. So, where am I? I am in a small island, which is in the north of Norway, in the north of Scandinavia, just aside Greenland, and it is very close to the North Pole, only 500 kilometers from the North Pole. And its name is Svalbard. Aquí en Svalbard, en su capital, es Longyearbyen, y viven unas menos de 3.000 personas. So in Svalbard, the capital is Longyearbyen, and in this city lives less than 3,000 people. Bueno, en este lugar, en esta isla, pasan dos cosas muy interesantes. Una, bueno, pasan muchas cosas interesantes, pero podemos numerar algunas. Es el aeropuerto público más al norte del mundo. Es la ciudad capital de estado más al norte del mundo, y a la que uno puede llegar con total normalidad en un vuelo que cuesta barato, ¿sí? So I will say some of the things that makes this place special, but just to say some of them, this is the northern city in the world, and the northernmost city in the world, with an airport that anyone can come as a tourist, and it's very cheap actually to come to this place. So it's not like that expensive to come to this island. Bien, por otro lado,
no sé si sabían todos, pero normalmente las conexiones de internet van por debajo del océano. No van por satélite, sino por cables por debajo del océano. Y Svalbard es un lugar donde hay muchos de esos cables que pasan por debajo conectando a América y Europa. Entonces es un lugar de conexión de información del mundo también. So I don't know if you know about this, but internet doesn't go through satellites mostly. It goes under the ocean. Svalbard is one of the places where all these cables that connects internet between America and Europe goes through. So it's a very important place of connection of data. A nivel geográfico, esta isla representa la glándula hipófisis de la Tierra, ¿sí? Es la glándula hipófisis, por lo tanto es desde donde se regulan todas las cosas del mundo. También es muy importante eso. Y es la isla, y esta isla es habitable porque hasta aquí es donde llegan las aguas del Golfo de México, ¿sí? Las aguas que vienen desde la Florida, entre Florida y Cuba, vienen directamente hacia aquí, ¿sí? Entonces, por eso, en esta región se puede vivir y por más que esté tan al norte. Another two facts of this place is that this island is well, you can actually live in this place because the waters are warmer. Well, it's cold, but actually it's warmer and you can live here because the waters that arrived until this territory comes from Mexico, actually, the Gulf current. So from Florida and Cuba, the waters from the Gulf come straight to this territory in the north. So that's why this place can be habitable and not like in northern Canada, for example. ¿Qué dije en español antes que me olvidé? Otro dato de esta isla. I forgot something that I said in Spanish and I don't remember what I just said. Bueno, otra cosa interesante. Yes, gracias. So this island also in the world represents the hypophysis gland, hypophysis, which is the gland that controls the hormones of the body. So it represents that, the hypophysis of the entire world. So it's very important, this place. Bien, y algo muy interesante que tiene, que conecta a todo el mundo, es esto que se ve en esa foto de acá atrás, que es la bóveda de las semillas, ¿sí? La bóveda de las semillas es un proyecto que se llevó a cabo entre varios países y que resguarda aquí en la montaña, en túneles que están por debajo de la tierra, resguardan un registro de semillas de todas las plantas del mundo. En el caso de una catástrofe planetaria en que mueran un montón de cultivos o se extingan un montón de plantas que son necesarias para la supervivencia, para la comida, en este lugar, aquí en el Polo Norte, está la reserva, el arca de semillas del mundo, ¿sí? Y están guardadas en algo que se llama permafrost. Permafrost es un suelo congelado que hace millones de años que está congelado y entonces se mantiene a la misma temperatura, unos 5 grados bajo cero.
Por eso se mantiene perfecto y además está lejos del mundo y cualquier catástrofe que pueda haber, nuclear o lo que sea, a este lugar no llegaría absolutamente nada. Así que por eso está protegido aquí la bóveda de las semillas. Another important, really important thing of this place is that many people of the world got together to create this thing here, this place, which is the seed vault, and it's a very interesting place that is carved inside the mountain, and is a place where you can find all the seeds of every plant of the world. And this is very, very important because in a catastrophic case of death of many plants in the world, all the things that we need to eat, to produce and stuff, this is like a kind of an ark for all the seeds of the planet. And the reason why it's here is because the position of this place in the planet makes it perfect to be protected in case of atomic bombs or radiation or stuff like that. So and also because the ground is permafrost, and the permafrost is the floor that is frozen from thousands of years. So it is always in the same temperature, which is 5 degrees below zero Celsius. Okay. So it's an ark. This place is really a place to save the world just in case something happened. Bueno, y además es uno de los lugares más cercanos al Polo Norte que se puede visitar, y es uno de los lugares y está, digamos, cerca del campo magnético norte, ¿sí? A donde se está moviendo el campo geomagnético que está yendo hacia la península rusa de Taimyr, pero que este es el lugar más cercano al que se puede llegar a la zona donde ahora mismo está el polo magnético norte. And also, the great thing to know is that this island is very close to the physical North Pole, and also is very close to the actual magnetical North Pole. And this is because the North Pole is moving to a Russian peninsula called Taimyr, and but you cannot go there easily, and this is the closest spot where you can get to the actual North Pole and the magnetical North Pole right now. Y es por eso que vine a este lugar, porque este lugar es el más fácil de acceder para poder estar cerca del eje del mundo. And this is why I came to this place, because this island is the easiest place where you can get to be closer to the axis of the world. ¿Y por qué el eje del mundo? Vamos a recordarlo muy levemente. Recordemos que tenemos dos ejes fundamentales de nuestro planeta, que son el eje físico del planeta y el eje magnético del planeta. Son dos ejes fundamentales. El eje físico es siempre el mismo lugar, ¿sí? El eje físico es el mismo lugar, que sería el grado 0 encima de Groenlandia, a 500 kilómetros de acá. Sería el grado 0. Y luego el grado 0 sur, que sería el centro de la Antártida, ¿sí? Ese es el eje norte-sur, el polo eje norte-sur físico. Siempre está fijo ahí, porque tiene que ver con una cuestión de giro de la Tierra. ¿Dónde está el punto de referencia de giro
de la Tierra, ¿sí? La Tierra gira y esos dos lugares son los que en realidad no se nota el giro, ¿sí? O sea que no hay velocidad de giro y por lo tanto son los dos puntos, los dos extremos físicos que se llaman polos. So the first one to understand is the physical pole. The physical pole is, well, you have the physical one and then the magnetical one. So the physical one is the one that shows the two the two sides of the planet. So when the planet spins, these are the two 0 degrees, north and south. North in the north of Greenland, 500 kilometers from here, and then in the bottom of Antarctica. So those are the two spots where, as the planet spins, these are the ones that it looks like they are not spinning because there's no movement almost there. So that's why they are the physical ones. It's a point of reference in a sphere that is moving. Well, that's why the physical pole. Y luego tenemos el magnético, el polo norte y el polo sur magnéticos, ¿sí? Son los ejes magnéticos. Estos se van moviendo, ¿sí? En función de lo que pasa en el núcleo de la Tierra, se van moviendo. A veces están en Canadá, a veces en Alaska, a veces en Groenlandia, ahora están yendo hacia Rusia. Entonces, ese eje se va moviendo constantemente. So, and the other axis of the world is the magnetical one. The magnetical one is always moving because the center of the planet is spinning, okay? And that creates that the magnetical pole starts to move around. So sometimes it's in Canada, sometimes in Alaska, sometimes in Greenland, and now it's heading to Russia. So the magnetical pole is always in movement. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando los dos polos están en eje, cuando los dos ejes se tocan, es como si de repente la Tierra estuviera en coherencia. Porque es como si de repente el alma se alinea con el cuerpo, ¿sí? Es como un momento en que los dos están juntos. Entonces, es como si la Tierra, como si el cuerpo de la Tierra y el alma de la Tierra estuvieran alineándose. So, what is important about this time? That when these two poles, when these two axes get together, it's like if you, like if the planet gets in coherence. Because the physical pole, which is like the body, is aligned with the magnetical pole, which is like kind of the soul. So the soul and the body gets together, aligned one another, and that's coherence. It's like both of the most important bodies get together. Debido a esta alineación que estamos viviendo en este tiempo, que comenzó justamente el año de la pandemia, en el año 2020 se centró el polo magnético con el polo físico y empieza a moverse hacia Rusia. Esto nos marca algo importante, que hay que activar un tercer eje de la Tierra. Y ese tercer eje de la Tierra es el eje consciente, el eje espiritual. Tenemos el cuerpo, siempre ahí fijo, girando sobre sí mismo. Tenemos el alma danzando con toda su información que se empieza a alinear. Y luego los seres conscientes
el pensamiento, el espíritu de la Tierra, tiene que también alinearse y encontrar su eje para que haya una coherencia de los tres cuerpos. So, what is important about this? This alignment between the physical and the magnetical poles, the axis, started in 2020. So at the same time as the pandemic started, the two poles aligned. And of course, the magnetical one is already moving to Russia, but but the process started there with this alignment. So what happened? That we have the physical body of the Earth spinning in its own axis, with the magnetical North Pole moving, which is the soul moving around. And we need a third axis. Which is the third axis? Is the mind, the spiritual axis, which is how the consciousness of the planet can be aligned with the north, with the physical north and the magnetical north. ¿Qué es lo que vamos a hacer en febrero en Egipto? Vamos a alinear el eje espiritual, el eje de la conciencia. Para los atlantes, ese eje del mundo consciente estaba en las pirámides. Es decir, vamos a decirlo al revés, se construyeron las pirámides para anclar el eje de la conciencia. So, and here is why are we going to Egypt and why in February. This February, our task is to align the axis of the world in terms of spirituality, in terms of the consciousness. Why there? Not because there are pyramids, but because the Atlantean people built the pyramids there in order to adjust the axis of consciousness. So they were built on purpose as an anchor for that axis. Entonces, en este tiempo estamos teniendo al polo norte de la Tierra físico, que está alineado con el polo magnético, ¿sí? Que justo está pasando por encima, el polo magnético, que es el alma, y necesitamos entonces alinear el tercer eje, que es el espiritual consciente, que se empezó a tejer en el territorio de Egipto. So we have the physical axis of the planet. Then we have crossing, getting together with the magnetical axis, which is the soul. And then we have the task of activating the axis of the consciousness, which is the spiritual level, in Egypt, where the ancient ones said it would be. A partir de este 2022, ya el polo magnético norte no va a estar alineado con el polo físico. Por eso mismo, la tarea tenía que realizarse durante el proceso en que esos dos estaban juntos. Es decir, 2020, 2021, finalizando a mediados de 2022. Por eso mismo hacemos esta tarea ahora y no se puede hacer más adelante. Se tiene que hacer ahora. So, this is why the task should be held right now, because the physical North Pole with the magnetical North Pole are only aligned in between 2020, 2021, and part of 2022. In the middle of 2022, the magnetical axis starts to move faster, already going outside from the physical North Pole, heading to Taimyr. So this is why this is the moment to do it, because the three poles can be aligned.
Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? La tarea que tenemos en febrero es conectar ese eje. Y por eso me vine hasta acá para poder anclar esa conciencia que estamos haciendo, ¿sí? Anclarla aquí y tejer como una especie de cuerda, ¿sí? Que conecte con la tarea que vamos a realizar en Egipto, ¿m? Para que los dos nodos, para que los dos ejes de la Tierra se conecten con ese eje que vamos a estar tejiendo en Egipto. Why I am here in this territory right now before I go to Egypt? Because I had to come here to kind of create a string to connect from the North Pole to Egypt for our task. So the three are connected. The three axes are connected. Okay, so that's why I'm here, and that's why we are connecting right now here. Bueno, para los que empezaron este camino desde el principio, les recuerdo que en febrero de 2020, el 2 de febrero de 2020, hace exactamente 2 años, con un grupo de amigos que están ahora conectados con todos nosotros, nos dirigimos a Egipto a hacer esta activación de los nodos, depositando esta información en unos cristales. Y esos cristales son los que vamos a depositar en los nodos de la Tierra, en los 12 portales más importantes, para tejer y anclar todo esto que vamos a hacer en febrero. So for those who have started from the beginning this path, remember that 2 years ago, exactly this same day, February 2nd, 2020, we got together a group of friends that all of them are connected with us right now watching this. We got together to anchor this energy of the nodes and the consciousness inside some crystals. So those crystals could be like anchors delivered in 12 parts of the world, the 12 main portals of the planet. So we could anchor everything that we are going to do in February. Estos cristales, bueno, en primer lugar, recordemos uno que tiene la flor de la vida, la semilla de la vida en su interior, que es la red del icosaedro y el dodecaedro juntos. One of the crystals is this one, which has the dodecahedron and icosahedron together, creating the pattern of the flower of life, the seed of life. Otro es este, que es un cristal puro de las minas de Brasil, donde guardamos todos los registros e información. Ahí tienen todos los colores. The other one is a pure crystal from the mines of Brazil, which is pure, and you can see some colors inside because of the light. So there we put all the data and information that we are willing to download. Y un tercero que es un cristal volcánico de México, que es una obsidiana azul. And the third one, which is blue obsidian from Mexico.
La energía azul, recordando la energía de los azules, que fueron los que tejieron la red Atlante al principio, fueron los que enseñaron todo sobre la red planetaria. Entonces es un cristal recordando esa información, la de los azules. Por eso la vamos a sembrar con estas otras dos esferas. So this crystal reminds us about the blue ones, which were the group of Atlanteans that taught everything to humans to build pyramids and everything. So that's why in their memory we put this energy with the other spheres. Las otras personas, mis amigos que están ahí conectados ahora mismo, también tienen cada uno un cristal azul que van a depositar en esas partes del mundo, y también tienen otras dos esferas, ¿sí?, que van a depositar con la información en el mundo. So the other persons that are connecting, my friends that are connected right now here, they also have, each one of them, two spheres like these ones that they will put in the world, and their own blue crystal that will also be seated in each one of the faces of the planet. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, lo que yo voy a hacer aquí es depositar estas esferas y estos cristales aquí en Svalbard, como una forma de anclaje del alma y el cuerpo unido al espíritu. What I'm going to do is to put these three crystals here in Svalbard as a way of anchoring this information from the soul, the body, and the spiritual axis. So the three are together. Esto lo voy a hacer frente a un lugar que se llama Tempelfjorden, o sea, el fiordo de los templos, que está enfrente de un lugar que se llama Pirámiden, que era el poblado ruso y el poblado de todo el planeta más al norte del mundo, que fue abandonado, pero que se llama Pirámide, ¿sí? Y está frente a los templos de hielo. Entonces, es muy simbólico porque nuestra tarea va a ser realizada en la Gran Pirámide frente a los templos de arena. So I will deliver this in a place called Tempelfjorden, which is the fjord of the temples, which is just in front of a ghost city called Pyramiden, which is pyramid. And it's the ghost town from the times when Russia was controlling this territory, and it's the most northern town in the entire world, but is abandoned. So I will deliver this tomorrow in front of the pyramid of the north, in the temples of ice. So we will do the same task then in the Great Pyramid in Egypt, in front of the temples of sand. Todo está conectado, todo es perfecto. Everything is connected, everything is perfect. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que voy a necesitar para mañana es que todos estemos en nuestro eje, que todos podamos conectarnos con nuestro eje, y que hagamos esta tarea en conjunto para alinear el eje de la Tierra, alinear nuestro propio eje. So, what is the task? That today we are
gonna try to align ourselves with our own axis, so tomorrow we can all together work with the axis of the world, so we can all connect with the axis of the North Pole as we do this task and realign this north. Recordemos que estamos haciendo esto porque la Tierra perdió su norte, porque su norte se está ubicando en una nueva posición. Hay un nuevo norte en la Tierra. Magnéticamente, físicamente no, físicamente siempre es el mismo. Magnéticamente, el norte es totalmente diferente. Está cambiando. Entonces, nuestra forma de dirigirnos al mundo, a dónde queremos ir, está cambiando. Por eso tenemos que realinearnos a ese nuevo norte. So the main thing why we do this is because the north of the planet, where we are heading to, is changing. The physical one is not. It will always be in the same spot. But the magnetical one is moving. So that means that what we usually move to, our north, is lost. We have lost our north. So we have to find it again, and we have to align us again with the north. Y a veces puede parecer que en el discurso estoy hablando de esto como si fuéramos a salvar el planeta. Y no, en absoluto no. No es esa la tarea. La tarea es, en primero y principal, de que los humanos no están en la Tierra. Los humanos somos la Tierra. Y cuando la Tierra cambia, los humanos tenemos que cambiar. Entonces, no estamos haciendo esto para salvar a nadie, ni la Tierra, ni nada en absoluto. Estamos haciendo esto porque somos parte de la Tierra, y así como los animales cambian su destino de migración, nosotros cambiamos nuestro destino mental. ¿Sí? Entonces, es importante que conscientemente hagamos esa redirección del Polo Norte, hacer todo esto de manera consciente, espiritual, cultural, de la manera que sea. Hacerlo nos realinea, ¿sí?, con lo que está pasando en la Tierra. Mientras los animales migran, nosotros ¿qué hacemos? Buscamos un norte, buscamos un propósito, ¿sí? Entonces, como ese propósito está cambiando, estamos tratando de que las neuronas del planeta, nosotros, nos alineemos a ese nuevo propósito, ¿sí? Entonces, no estamos haciendo esto para salvar a nadie, no estamos haciendo esto para ayudar al planeta, no, estamos haciendo esto para alinearnos con el planeta y el nuevo tiempo que viene. So sometimes when I explain this, some of you might think we are doing this to save the world or to do something to align the entire planet. And it's not what we are doing. Humans are not something that lives in a planet called Earth. Humans are Earth. We are Earth. That's something that has to get inside of our minds. We are not on Earth. We are Earth. And when we understand this, we will get the idea that we are not saving the world, that we are trying to align with the world. So when the magnetic North Pole moves, usually the species, the animals, change their migration. They change the places where they are heading to. But we humans, we don't migrate like we used to do. We think, so we change our north, we change our purpose. That's why we are the neurons of the planet. We are the thinkers. We are the mind of this world. So if this world is changing its north, it means that we have to adapt to that new vision. That's why we use spirituality, culture, these actions that we are doing
as a kind of a symbolism to realign ourselves into the new things that are coming in the future. So it's not about saving anything, it's about aligning us to something new. Ok. Dicho esto, recordemos cuáles son nuestros ejes, ¿sí? Como humanos, somos una extensión de la Tierra y también tenemos 3 ejes. Uno físico, uno emocional y uno espiritual. So, as the planet Earth, we are a fractal of the planet Earth. So, we also have a physical axis, an emotional axis, and a mental or mind or spiritual axis. So, we have to find them. ¿Cuál es nuestro eje físico? Nuestro eje físico norte está en la corona, en la parte superior del cráneo, ¿sí? Ahí se ubica el eje norte. ¿Dónde está el eje sur? Creo que todos saben dónde está el eje sur. En el ano, ¿sí? En el ano. A veces decimos el coxis para sentirnos un poco mejor, pero no, está en el ano, ¿sí? Así que ubíquense. Cuando se sientan, ¿sí? Nos sentamos en posición de meditación. ¿Qué es lo que queda en eje? Lo que queda en eje es el ano y el chakra corona, ¿sí? Ese es nuestro eje físico. So, what is the physical axis? The physical axis that you have in your body is the north one is here on the top, okay? In this part here, which is the crown, the crown chakra, touching the last part of the skull. That's the north. And where's the south? In your anus, okay? In your anus. So sometimes we say the coccyx and stuff, but actually it's the anus. So if you sit like this in a position of meditation, you will have the anus facing down to the core of the earth, and this one here opening to the skies. Bueno, estoy hablando del eje, ¿sí? No del chakra. Porque por ahí algunos dicen el perineo. ¿Qué pasa con el perineo? El perineo es donde se conecta el chakra raíz, ¿sí? El chakra raíz está en esa zona. Pero acá estamos hablando de eje, ¿sí? El eje no tiene que ver con el chakra. So, some people maybe say that it is in the perineum. I don't know how you say in English, in between the anus and the genitals, but actually that region is much more the root chakra, the power of the root chakra, okay? But I am speaking about axis, not about chakras, okay? Just the axis of the physical world, not chakras. Bien. Porque si fuera así, el chakra corona, ¿dónde está? Está en la hipófisis, ¿sí? El chakra corona está en la hipófisis, pero el eje está ahí en la coronilla, ¿sí? Tocando en la parte externa. So if I was talking about chakras, I would say that the crown chakra is not here, is actually anchored in the hypophysis gland, okay? But I am not talking about the hypophysis gland, I am talking about the axis, okay, which is here in the external part of the skull. Ok, entonces hablamos de eje físico. El eje físico es ese de ahí. Bien. Ano y coronilla. So that's the physical axis, the anus and the crown here.
Bueno, entonces, ¿dónde está el eje magnético? Es decir, el eje del alma. El eje magnético está en el corazón, es decir, en el núcleo. El corazón es el núcleo que va pulsando, igual que en la Tierra, el núcleo de hierro va pulsando y por lo tanto el magnetismo va cambiando en función de cómo se mueve, en qué dirección va el núcleo de la Tierra. Entonces, ¿a dónde va mi corazón? ¿Dónde se encuentra mi corazón? ¿Se encuentra proyectado en otra persona, en un proyecto, en mí mismo, en el universo, en lo incondicional, en lo condicional? ¿A dónde deposito mi emoción? ¿A dónde deposito mi alma? ¿Dónde está el peso de mi alma? Ahí está el norte. ¿Y qué es aquello que quiero dejar, que ya no quiero ver, que oculto, que quiero soltar? Es el eje sur de mi alma. El karma y el dharma. Todo aquello que amo y que me mueve en la vida y todo aquello que quiero dejar y trascender en la vida, marcan el eje de mi alma desde el corazón, entre lo que amo y entre lo que amo condicionalmente y lo que amo incondicionalmente. So, where is the magnetical pole, the magnetical axis of our body? It is exactly as in the planet, here in the heart. The heart is like the core of the planet, which is a core of iron. This iron core of the planet is moving, and the magnetical pole, the magnetical field, is moving like your heart. So, where is the north axis of your heart? In those things you love the most. Some people have this axis in other person, or in a project, or in something, I don't know, something, something greater, or in yourself, whatever. So you have to feel, where is your heart heading to? What is the north? And the things that you don't want, the things that you want to leave behind, are the things that represent the southern part, the southern part of your axis. So the axis of your soul is basically, where is your heart heading to, and what is trying to leave behind. Where do you put all your love? Bien. Y luego, ¿cuál es el eje espiritual? ¿Cuál es el eje espiritual? El eje espiritual está en el yo y en el soy. Yo al sur, soy al norte. ¿Sí? El yo y el soy son los ejes del polo espiritual. And what is the axis for the spiritual level? So the spiritual level has its own axis with poles called I and am. I in the south, me, I, and in the north, am. I am is the axis of the spiritual level. ¿Cómo sabemos cómo está ese eje? Lo sabemos si vivimos desde el ego, que sería el sur, o desde el norte, que sería estar perdido en la esencia y no poder anclar nada en la realidad. O vivimos desde el yo soy, en el cual valoro lo que soy y a la vez me conecto con algo mucho más grande. Aquí y ahora. So how do I know? How do I live this axis? Well, it depends. If I live through the ego,
in the south, or if I leave levitating the essence, not being able to manifest anything, in the north. Or I can put both together, I am, and be fully present here and now. Being able to be there, connecting to everything, something greater, but here, in this reality. Bien, entonces, físicamente teníamos un eje sobre la cabeza y en el ano, ¿sí? Ahí está nuestro eje. Cuando nos sentamos en posición de meditación, ahí está nuestro eje físico, igual que en la Tierra está el grado 0 y el grado 0 en la Antártida y en Groenlandia. So in the physical world, in our physical body, we have the top of our head and the anus on the south. Okay, that's the axis, exactly as in Earth is in the north of Greenland, in the degree 0, and degree 0 in the center of Antarctica in the south. So that would be the physical one. ¿Dónde está el emocional? El del alma es a dónde mi corazón se dirige, dónde mi corazón está poniendo todo afuera. ¿Y qué cosas está dejando atrás? So where is my magnetical field? My magnetical field is where my heart is heading to. What is my heart looking for? Where is all my love? Where do I put my love in my life? And what are the things that I am trying to leave behind, emotionally talking? That's the axis of the inner core, the magnetical, the soul. ¿Y cuál es el mental, el mental espiritual? Es el yo y el soy, ego y esencia. And what is the axis for the spiritual realm? Is I and am, the ego and the essence. Bien. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer hoy es alinearnos con nuestros propios tres y los vamos a proyectar a los de la Tierra. Y vamos a tratar de unirlos y conectarlos como uno. So what we are going to do now is to locate these three axes in ourselves and compare them, align them to the ones in the planet Earth so they can become one. Para los chicos que me están escuchando, los 12 que tienen los cristales, vamos a hacer lo mismo, pero ustedes concretamente van a concentrarse en los nodos de la Tierra, en los 12 nodos de la Tierra, y van a tejer el eje desde ahí, ¿sí? O sea, van a encontrar su norte en ese lugar, en ese territorio del planeta. So for the 12 that are listening to me, well, I just said that all of you understand me in Spanish, but I repeat it in English. You won't concentrate in just the North Pole, but also in your own axis, in the axis that you represent in the planet, one of the 12, okay? So you take the crystals and you concentrate in that axis. Les digo también a los 12 que nos conectemos con esto porque mañana es cuando entrego el primero, ¿sí? El primer cristal se entrega mañana, que va a estar conectado a todos los demás. Entonces, por esto mismo, prestar especial atención a esa conexión con este cristal que voy a entregar aquí en el Polo Norte para trabajar ese eje y que cuando se entreguen los otros cristales estén conectados a este. So special attention also for the 12. This one will be delivered tomorrow, and when you deliver yours in the planet,
should be connected to this one in this part of the planet. Okay, so the 12 nodes are connected to the same spot. So that's why it's important to concentrate into this, okay, into this crystal. So they are all one. Bueno. Hace calor. It's getting hot here. Hay hielo en la ventana. There was ice in the window. Bueno, entonces, vamos a sentarnos en posición de meditación. So, let's sit in meditation position. Aquellos que no puedan sentarse en la posición del tetraedro, ¿sí? Que no puedan sentarse cruzando las piernas, simplemente se sientan, ¿sí? Con la espalda recta, ¿sí? Y los pies sobre el suelo. So for those who are not able to sit in the tetrahedron position, like crossing your legs, so if you cannot do it, just sit normally with your feet on the floor and your back straight. No vamos a poner música, no voy a poner música esta vez, vamos a concentrarnos en nuestros sonidos, en las cosas que nos pasan adentro, ¿sí? So I'm not gonna put any music today, we are just gonna concentrate in ourselves, in what we have inside, in our sounds, everything. Bueno. Y para los 12, ¿sí? Si pueden tenerlos bien cerca de ustedes, ¿sí? Sobre ustedes o entre las piernas, mejor. So for those who, well, the 12 who has the crystals, if you can put it in between your legs or close to your body, better. Bueno, recordemos que esto es una preparación para que nuestro eje esté alineado al eje de la Tierra, a todos los ejes de la Tierra, para la tarea del eje de Egipto, ¿sí? Que es para lo que vamos a trabajar este febrero. Y yo me posiciono aquí, como todo el año del yo soy lo hice desde Egipto para trabajar los conceptos del yo soy, ese eje espiritual del yo soy, el eje espiritual. Ahora vine al eje físico para que podamos entre todos anclarlo y tejerlo en Egipto. So remember that during this whole year, 2020-2021, I have been in Egypt physically to anchor the axis of spirituality between I am every day. Okay, so what we have done all this time has been building this
axis of the spiritual level. And now this is very important because I came physically here to this to this spot, so we could connect with the physical axis of the planet and with the network to the axis in Egypt. Okay, so that's why I ask for concentration. Tengo aquí también los cristales de las geometrías, ¿sí? Las voy a mencionar para que las podamos alinear dentro de nosotros. I have also the crystals representing the geometries, so I will mention them so we can connect with all that information too. Sphere. Merkaba. Bueno, como siempre, buscamos la posición más cómoda para comenzar, estirando nuestro cuerpo, moviendo cada articulación, bostezando. As always, we begin by looking for a comfortable position. Try to find that position. Move your body. Stretch your body. Yawn. Con la punta de sus dedos traten de sacar toda la energía de exceso, toda la estática de su piel, acariciando. By caressing your body, try to get rid of all the statics. Limpiándose de energía, del exceso de la energía. Cleaning yourself from all the energy, the waste of energy. Bostezamos todas las veces que sea necesario. We yawn all the times that we need. Pasamos las manos rascando y acariciando cada parte del cuerpo, sacando toda la estática, de arriba abajo hasta los pies. We scratch and caress our bodies from the top to the bottom, cleaning the statics towards the feet. Movemos los hombros en círculos hacia atrás y luego hacia adelante. We move our shoulders in circles to the back and then to the front.
Inspiro profundo por la nariz todo lo que puedo. Sostengo el tiempo que puedo y exhalo rápidamente por la boca. Repito esto unas 3 o 4 veces. I take deep breaths through my nose. I hold all the time as I can, and I release it, exhaling through the mouth 3 to 4 times. I repeat it 3 to 4 times. Y comienzo a respirar suavemente por la nariz, sintiendo mi cuerpo relajado, libre. Inspiro y exhalo por la nariz constantemente. Me concentro solo en eso. I take deep breaths now through the nose, and I concentrate in nose breathing. Breathing deep, exhaling through the nose softly, relaxing the body, feeling it free. Tomo conciencia de que voy a comenzar una tarea de alineación de 3 de mis ejes: mi eje físico, mi eje emocional y mi eje espiritual. I become aware that I am starting right now an alignment to get together the 3 axes of myself: the one that is physical, the emotional, and the spiritual. Inspiro profundo y llevo toda mi atención hacia la parte superior de mi cabeza. Hacia mi cabello, hacia el cráneo, y siento un hormigueo como cosquillas que me hacen sentir el aire, la parte más superior de mi cuerpo. Me vuelvo consciente de esta parte. I bring all my attention to the top of my head. The upper part of my skull, the hair, and I feel the air caressing it as I breathe. I become aware of this upper part of my body.
Desde allí llevo toda mi atención hacia mi ano, al coxis, al punto de apoyo de mi cuerpo. And from there, I bring all my attention to my anus, to the spot that holds my entire body. Trato de reconocerle, de observarle, sentirle, y me vuelvo consciente de esta parte importante de mi cuerpo. I try to feel it, to observe it in my mind, to recognize it. And I become aware of this important part of my body. Inspiro profundo. Estiro mi columna hacia lo alto y trato de jugar buscando alinear esa parte superior de mi cabeza directamente en una línea recta a mi ano, el punto por donde entra la luz divina de mi ser, alineada directamente con el punto por donde sale todo aquello que no necesito dentro de mi ser. Trato de buscar, muevo mi cuerpo, mi columna, trato de encontrar esa línea recta que hace que un rayo de luz atraviese desde los cielos directo hacia el centro de la tierra, a través de mí. I start to play, moving my body, trying to find the perfect line and connection in a straight line from the upper part of my head towards my anus. I play trying to find this straight line that connects the upper part and the lower part of my connection, putting my spine straight, drawing this imaginary line, opening the gate from where the spiritual consciousness comes inside my body, connecting to the gate through where all the things that I don't need inside my body go out. Try to figure these rays of light coming from the skies through your body, through me, and coming out straight to the core of the planet. Inspiro profundo.
y tomo conciencia de este eje. Tomo conciencia de que este es mi punto cero, el eje desde el cual me muevo día a día en mi vida. I become aware, fully aware, that this is the axis through where I move myself in life daily. This is the 0 point of my physical body. And every movement I do emerges from it. Cada vez que me siente y busque el eje de mi cuerpo, trato de jugar este juego, de alinear estas dos portales, el portal del norte y el portal del sur. I become fully aware that from now on, every time that I am looking for my axis, I can play this game of finding the straight line that connects the two portals of my body in one line. Inspiro profundo. I take a deep breath. Y me reconozco como un fractal de la Tierra, donde el portal físico se encuentra en el Ártico, en el norte, y en el Antártico, en el sur. I recognize myself as a fractal of Earth, and I can position my physical North Pole in the Arctic as the South Pole I find in the Antarctic. Y así como la Tierra gira sobre su propio eje, mi vida se mueve sobre mi propio eje. And in the same way as the Earth moves on its own axis, I recognize that my own life moves through this axis. Inspiro profundo. I take a deep breath. Y llevo toda mi atención al núcleo de esta Tierra, a ese núcleo de hierro que gira en su interior, y lo ubico en mi corazón. En cada latido puedo sentir cómo pulsa el magnetismo, buscando un norte y un sur. In this position, I can perceive the core of this planet, the iron core that moves faster, that spins faster, in the center. And I find it in my heart. I can feel the magnetism as it spins, reaching for the north and the south.
in every heartbeat. Siento en cada latido que se expande una red electromagnética, creando un toroide a mi alrededor, el campo magnético de la Tierra en mí, generando esta estructura magnética en forma de manzana y yo en su centro. I can feel how, through every heartbeat, the magnetical core starts to create a torus around me, this electromagnetical force that spins and creates this apple shape around me as I find myself in the core of it. Este campo magnético a mi alrededor lleva el registro de mi alma, la historia del pasado, presente y futuro de mi ser, mi norte y mi sur. This geomagnetical field is the force that keeps the information, the memory of my past, present, and future. Is the memory of my soul. Looking for a north and the south. Reconozco que este campo magnético va buscando constantemente un nuevo norte a través de enamorarme, de crear proyectos, de buscar la seguridad a través de los miedos, de las aventuras. Allí donde pongo mi corazón, allí donde mi amor es depositado, se convierte en mi norte. Me pregunto entonces, ¿a dónde está mi norte? ¿Dónde estoy depositando todo mi amor? Observen, sientan su corazón. ¿Dónde estoy depositando todo mi amor? ¿Cuál es mi norte? I can sense that my heart is heading to the place where all my love is felt. Sometimes my North Pole is heading to a person, to a project, to a fear, to an idea. Try to feel and ask yourself, where is my love heading to? Where is my north? You will find where your magnetical field is heading to when you know what you love the most. Where do you put all your love? Find it. Cuando encuentres ese lugar donde depositas todo tu amor, recuérdate esto. Nada más existe que el yo soy. No hay nada más que yo. Y todo existe por mí, pues yo soy. Y solo si me amo a mí, puedo amar incondicionalmente todo. Once you find where do you put all that love, you have to remind yourself this, that everything that exists is yourself. There is nothing else outside
where you can put your love, because everything is you. So there's nothing where you can put exactly your love. If you love yourself, if you put all that love in you, that's the only way how you really are going to love unconditionally everything. Esta es la forma de alinear el polo físico con el polo emocional. Reconstruye tu idea del amor. Vuelve a ti, a tu corazón. Siente cómo tomas todo ese amor que estás poniendo afuera en un solo lugar y reconoce que al ponerlo en tu corazón puedes expandirlo de igual manera en todas direcciones. Become aware that you are wasting your energy putting all your love in just one aspect. Now softly bring back all this love to you, and when you feel it in your heart, you will recognize that by loving yourself and expanding that love from your heart, you're going to be able to love everything with the same strength. Yo soy mi norte. I am my north. Yo voy hacia mí mismo. I go towards myself. Inspiro profundo y siento la expansión desde mi corazón de todo el campo magnético creciendo y expandiéndose. Y puedo sentir, de igual manera que la Tierra, a este campo protegiéndome de todas las cosas externas, creando la vida, el movimiento, la fuerza, la energía, generando poder sobre mí mismo. Y le puedo visualizar, tanto en el norte de mi ser como en el sur, como una corona de luces verdes, auroras, que muestran la fuerza invisible de mi alma. I bring all that power to my heart, and I expand this magnetical field, creating all this powerful strength equally to the earth. I can feel the field, the magnetical pulses creating electricity, the energy that I need to create life, the pulse that creates strength, that manifests creation. I can sense all that love becoming my magnetical field. And as it is expanding, I can sense it as if I am the earth. And such as in the south as in the north, I can perceive a crown of green lights, the aurora that is the manifestation of the invisible soul. Yo soy la tierra. Yo soy
el alma del mundo. I am the earth. I am the soul of the world. Y reconozco en mí así el segundo eje. And so I recognize in me the second axis. Y dentro de mí pulsa el eje espiritual, expandiéndose por debajo de mis pies y por encima de mi cabeza, en el centro de abajo y el centro de arriba, los chakras superiores, por debajo el que me ancla a este mundo, el yo, el ego, la personalidad, y por encima de mí el soy, la esencia, mi verdad. And from this axis, I start to find the third one, growing, expanding from my core. It ignites under my feet and above my head. The center below, representing the ego, the personality, the one that I am here in this world. And the center above, representing the the essence, my truth. Tomo conciencia y reconozco si vivo desde la esencia o vivo desde el ego. Soy sincero conmigo mismo. I try to be very sincere with myself and ask myself, am I living through the ego or am I living through the essence? Recuerda, el ego es la personalidad, son los miedos, los deseos, las voluntades. Remember that the ego is about fears, will, needs, desires. Recuerda que la esencia es intangible, etérea. Es lo inmanifestado. Remember that the essence is ethereal, unmanifested, volatile. La una sin la otra no funcionan. The one without the other don't work. La esencia sin el ego no puede manifestar el espíritu aquí y ahora. El ego sin la esencia es un peso perdido, sin sentido alguno. The essence without the ego cannot manifest anything here and now. The ego without the essence is just a lost weight. Is an anchor, worthless, meaningless. Tomo la voluntad de reconstruir el eje del yo soy en mí.
I take the will to reestablish the axis of I am in me. Inspiro profundo y reconozco el ego que me sustenta en esta vida. I take a deep breath and I recognize the ego that holds me in this life. Respiro profundo y reconozco la esencia que me guía en esta vida. I take a deep breath and I recognize the essence that guides me in this life. El ego está construido por mi pasado. La esencia está construida de futuro. My ego is built up with my past. The essence is constructed by future. Honro mi pasado y me proyecto a mi futuro. Libre. I honor my past and I project myself free to the future. Solo así puedo encontrarme en el presente. This is the only way I can find myself in the present. Y repito, en tanto busco el eje norte-sur, yo soy. And as I find the axis north and south in myself, I repeat, I am. Yo soy. 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 I am. Breathe. Respira. Reconozco así el tercer eje en mí. I recognize like this the third axis in me. Yo soy la humanidad y la tierra. I am humanity and earth. Cada uno, desde el lugar donde se encuentra ahora mismo, proyecta todos sus ejes hacia el eje norte de la Tierra, al norte de Svalbard, al norte de Nueva Zembia, al norte de Taimir, al grado cero en el Polo Norte, sobre Groenlandia. Sientan el frío ártico, conviértanse en hielo. Sientan el hielo flotando sobre el océano Ártico. Bajo una oscura noche, rodeada de luces verdes, auroras boreales, en un cielo lleno de estrellas. Now, from wherever you find yourself, wherever you are, project all these three axes towards the axis of Earth. Point to the north, face to the North Pole, heading up to Svalbard, Nova Zembia, Taimir, and the north of Greenland. Feel the ice in the Arctic Ocean under a sky full of stars.
and northern lights, the aurora borealis. Entre todos construimos el gran eje consciente de la Tierra. In between all of us, as one, we create the axis of the world, the conscious axis of Earth. Somos las neuronas de este mundo, buscando un nuevo norte, haciéndolo consciente en toda una red. We are the neurons of this planet, facing north, trying to reach a new purpose, expanding this in a whole network of consciousness. Yo soy el eje del mundo. I am the axis of the world. Yo soy el eje del mundo. I am the axis of the world. Yo soy el eje del mundo. I am the axis of the world. Yo soy. I am. Yo soy el eje del cuerpo, el eje del alma y el eje del espíritu. I am the axis of the body, the axis of the soul, and the axis of the spirit. Y hoy, en este día portal, febrero 2 de 2020, de 2022, pongo la intención de abrir las puertas hacia el eje de la Tierra para abrir la red del espacio. And here and now, in this portal day of February 2nd, 2022, I set my intention to become the axis of the world so I can open the doors for the network of space. Inspiro profundo, reconociendo este eje y lo sostengo en mí firme durante toda esta noche y el día de mañana. I hold now this axis in me along all this night and all the day of tomorrow. Inspiro profundo y comienzo a mover suavemente mi cuerpo, bostezando y estirando cada parte del mismo. I start softly to move my body as I yawn and stretch, each part of my body coming back here. Los invito a sostener durante toda esta noche y el día de mañana la imagen de sus ejes alineados al eje de la Tierra, tejiendo una red desde todos sus lugares hacia el norte físico y magnético del mundo, repitiendo el eje espiritual, yo soy. I invite you all, along all this night
and tomorrow during the day to set the intention to bring all your axes from wherever you are to the North Pole, to this region, holding the axis of your spirit by saying, I am. Con la energía y la esencia de todos ustedes, con la fuerza y la potencia de toda la red de conciencia, con toda su intención, mañana estos cristales quedan en el Polo Norte, como anclas para manifestar el cielo en la tierra. With the intention of all of you, together, with your strength and the network that we have created from your consciousness, tomorrow I will deliver these crystals in the North Pole so they can act as anchors for all of us in this path of consciousness. Yo soy, yo soy, yo soy. I am, I am, I am. Que estos cristales sirvan como semillas que también queden guardadas aquí, en esta tierra, como una reserva de la conciencia. That these crystals act like the seeds that will also be kept in this land as a reservoir of consciousness. Yo soy, yo soy, yo soy. Gracias a todos por estar aquí, como siempre, y en tanto pueda y tenga señal, mañana les iré informando y mostrando todo lo que pase, para que estemos en conexión. So, thank you all for being here, as always. And tomorrow, as the connection allows me, I will for sure try to keep you informed of everything that happens, uploading pictures or videos, so we all can be connected. Gracias a todos por estar aquí y nos sentimos mañana desde el Ártico, desde el Polo Norte. Thank you everybody for being here, and we feel each other tomorrow from the Arctic, the North Pole.